To all, to all, to Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de IPN Cultura? Bienvenidos sean a este segundo festival Juan García Esquivel. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante con unos invitados espectaculares. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los retos y de la poesía electrónica, de la literatura electrónica y la difusión de la literatura también a través de las redes sociales. Y para ello nos acompaña Andrea Muriel. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ella nació en la Ciudad de México, es escritora, traductora, editora, promotora cultural, es cofundadora de la editorial independiente Osa Menor y coeditora de la revista de literatura Vuela Palabra. También Andrea obtuvo una beca en el programa de escritura creativa de la Fundación para las Letras Mexicanas y es autora del poemario A veces el amor es un cactus, muy bueno, que fue publicado en México, España y próximamente en Argentina y Costa Rica. Y actualmente comparte tanto sus lecturas como diferentes tipos de charlas con autoras en su Instagram @Andrea Muriel-bajo, que en un ratito más nos va a platicar un poquito más acerca de estos proyectos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Mariel. Estoy súper contenta de estar aquí y de poder compartir con ustedes sobre este tema que es súper interesante. También nos acompaña Emanuel Vizcaya. Él también es de la Ciudad de México, es escritor. Él ha publicado la trilogía poética Neogénesis del 2014, el libro de cuento breve Aerovitrales del 2015, el poemario para Instagram Los Centros con Z del 2019, el cuaderno de sueños Cielo de Radares del 2020 y la antología personal Esfera Prisma del 2020. Fue fundador y editor de la sección de poesía de la revista digital Radiador Magazine y con frecuencia imparte talleres de escritura creativa y produce Rotor con 3 Ts, un proyecto de experimentación sonora y música electrónica que explora con literatura en redes sociales desde la cuenta de Instagram @e-vizcaya. Bienvenido, Emanuel, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola María, ¿qué tal? No, pues muchísimas gracias por la invitación y por estar en tan buena compañía también. Gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, y por último, pero por supuesto que no menos importante, tenemos aquí a nuestro querido Martín Rangel. Él nació en Pachuca, Hidalgo, es poeta, traductor y net artist. Es autor de Sometimes I Write Poems and Sometimes I Write Poems, de Broken Sleep Books, de Reino Unido 2021. ¡Wow! Enhorabuena por eso. Digiesto, editorial material, Matrerita Argentina del 2021 y otros 6 libros de poesía. Su trabajo ha sido publicado por el Centro de Cultura Digital en México e indexado en la cartografía de la literatura digital latinoamericana de la Universidad Diego Portales en Chile. Qué interesante, Martín. Ahorita platícanos un poquito más de esto. También muchos de sus poemas aparecen en antologías como Los Reyes Subterráneos, 20 poetas jóvenes de México, por La Bella Varsovia en España del 2015, y Pasarás de moda, 35 poetas jóvenes en español de la editorial Montea del 2015, y algunos fragmentos de su trabajo han sido traducidos al inglés y al portugués. Entonces, ¿cómo ven, amigos? Muchísimas gracias por estar aquí y qué emoción. Martín, bienvenido también. Muchas gracias, Mariel, por la invitación. Qué chido poder estar en compartir este espacio contigo y también con Emanuel y con Andrea, que son pues todos poetas que leo y que admiro. Coincido completamente, realmente esto es una reunión única y le vamos a sacar provecho a esto. Así que vamos a empezar. Cuéntenos, por favor, cómo es que fue su inicio en este camino de las letras. Cuéntenle a la comunidad politécnica, pero al público en general, cómo ha sido esta historia.
con la literatura. Andrea. Sí, yo también estoy muy contenta de estar con ustedes. O sea, admiro muchísimo la poesía del estrés, entonces estoy muy contenta de poder compartir este espacio. Y en cuanto a la literatura, pues me gustaría como empezar diciendo que, pues nada, que empecé a escribir de la misma manera en que empezamos a pintar o a hacer garabatos o cosas así, ¿no? Creo que a veces está como muy, no sé, como muy romantizada la idea ¿cuándo empezaste a escribir? Como si fuera algo muy complejo que requiere como que alguien sea súper sensible para poder llegar a ese punto. Cuando creo que cuando somos pequeños, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Dibujamos, hacemos letras, garabateamos, pintamos la pared. Entonces, pues sí, me encontré en eso, me encontré más que, por ejemplo, pintando o bailando, ¿no? O haciendo algún deporte, me encontré más ahí. Y pues poco a poco se fue volviendo cada vez más parte de mi vida. Yo cuando estaba en la primaria me bulleaban mucho y en los recreos me ponía a leer, ¿no? Con una maestra que me daba libros. Entonces, eso pues fue mucha compañía para mí y descubrí un mundo súper interesante y pues nada, a veces también prefería estar en ese mundo que estar afuera, ¿no? Y pues nada, hubo un punto en el cual dije, creo que esto es lo que me quiero dedicar, me encanta hacerlo, me encanta escribir, escribía porque pues era mi manera como de entenderme un poco a mí o quejarme un poco pues de lo que estaba viviendo, ¿no? Como adolescente, de, no sé, pensar en la persona que me gustaba y escribirle algo aunque nunca se lo entregara, ¿no? Como esa cosa pues de intentar expresar y me divertía mucho, ¿no? Entonces, pues creo que así empezó. Luego ya tal vez me di cuenta de que no tenía tantos superpoderes, entonces decidí estudiar letras, ¿no? Dije, bueno, pues creo que eso es lo que he hecho y es lo que puedo hacer. Sí. Y nada, pues por eso me fui por ese camino, ¿no? Esa sería como pues sí, mi cercanía con la literatura, ¿no? Y con las letras, y que tuvo mucho que ver con eso, con la diversión, con el querer expresarme, con encontrar ese lugar para hacerlo. Muchísimas gracias, Andrea. Martín, ¿tú qué nos cuentas sobre esto? Pues estaba escuchando a Andrea y me acordé igual de cuando era niño, que Sí. esto es algo que me cuenta mi mamá. Yo le preguntaba cómo sonaba cada letra, de si veíamos un anuncio en la calle, no sé, el de la Coca-Cola, de Sí, que cómo suena esta, y cómo suena esta, y cómo suena esta, o sea, muy chiquito, como de muy los niño. sonidos, ya. Ajá, porque quería leer, o sea, quería saber qué decían las cosas. Y hace no mucho me encontré un diccionario que igual tenía cuando estaba muy chiquito, en el que escribí lo que yo pensé que era mapa, creo la palabra mapa, pero pues no sabía escribir, entonces estaba todo mal. No sé, o sea, justo me estaba acordando como de eso, o sea, como que esa fue como decía Andrea, o sea, algunos niños bailan, otros pintan, o sea, mi onda Claro. siempre fue como el lenguaje, siempre me gustó mucho, y luego cuando niño también tuve asma, entonces no podía como salir a cotorrear con los niños y corretearnos, ¿no? Y eso, entonces pues tuve que estar en casa y tuve muy de cerca a una tía que pues ella era artista también, pintaba y le gustaba mucho leer, entonces fue como ese mi contexto, ¿no? O sea, tener un interés por el lenguaje y tener a mi alrededor a alguien que leía y me ponía libros y me enseñaba cosas. Entonces yo creo que fue por ahí. Ya después, cuando fui adolescente, ya empecé como a intentar publicar y hacer cosas como más en forma, o sea, no nada más como jugando, Sí. sino como ya como en cierta dirección. Pero sí, más o menos esa es la historia. Y luego al final yo de hecho, hice el examen para entrar al Politécnico cuando no sabía qué estudiar. Y pasé el examen de aeronáutica, el que es muy difícil, lo pasé. Y eso solo Wow. hizo todo más difícil, o sea, no tuvo nada chido, pues, o sea, ahora era más difícil elegir y al final pues sí elegí letras. Y no me arrepiento, o sea, a ver a fin de mes que me vuelves a preguntar, pero ahorita no me arrepiento. Qué bueno, de verdad es que el llamado de las letras es poderoso y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el por qué. Emanuel, ¿tú qué nos cuentas? Pues sí, yo también concuerdo que todo se gesta en la infancia, ¿no? En esos primeros años, como donde empiezas a hacer descubrimientos, donde básicamente diario haces nuevos descubrimientos, ¿no? Y pues bueno, en mi casa, a pesar de que, por ejemplo, mis padres no se dedican a las artes ni nada, había muchos libros y había libros infantiles. Mi mamá procuraba que fuera uno de mis pasatiempos, como el forjarme ese hábito. Entonces, pues sí, de niño tuve un acercamiento a estos libros de la colección de A la orilla del viento, del barco de vapor, ¿no? Que van como por edades. Entonces ahí yo iba
como siguiendo el paso. Y con la escritura pasó muy chistoso porque fue como en la secundaria por ahí, de que a mí me gustaba una chica, ¿no? De mi salón. Entonces era como de, bueno, ¿cómo le hago para que me pele? Y entonces le empezaba a transcribir poemas, ¿no? Así poemas, no sé, de lo que encontraba de Neruda, de Benedetti, ¿no? O sea, como lo básico. Pero obviamente estos poemas hablaban de amores adultos, ¿no? O sea, como que hablaban así de, no sé, el contexto era muy particular y no correspondía a mi contexto. Entonces lo que yo empezaba a hacer era modificarles palabras a los poemas, ¿no? O sea, como para adaptarlos. O si un poema decía, pues tus ojos azules, tan simple como poner tus ojos negros, ¿no? Entonces estaba haciendo como esas modificaciones y un día dije como, "Ay, o sea, ¿por qué o sea, ¿por qué me estoy quebrando la cabeza en como modificar a cada rato? Ya mejor los escribo yo, ¿no?" Entonces así empecé como a forjarme este hábito, como con tal de gustarle a una chica. Y bueno, obviamente ya llegó un punto en el que no sé, como de tres poemas que escribía, solo le daba dos y me quedaba uno, ¿no? Entonces como que empezaba a hacer como este ping pong, hasta que al final, pues bueno, ya solo escribía para mí, ¿no? O sea, como por gusto. Y ahorita que Martín Rangel dijo lo de la elección de carrera y esto, Ajá. me pasó algo, pues bueno, similar, más o menos, porque yo quería, o sea, quería dedicarme a la programación, quería estudiar robótica, ¿no? Quería ser creador de videojuegos, cosas así. Todavía no sabía como por cuál, pero yo creo que la fuerte era la robótica. Pero siempre, siempre, siempre así, y aún todavía fui malísimo para las matemáticas, así, terrible para los números, ¿no? Entonces, al momento en que empecé como a escribir con más conciencia, de alguna manera yo trataba de arañar o de acariciar un poquito pues este lenguaje que se me había escapado, ¿no? De las manos. Entonces, pues muchos de los textos iban como en ese tenor. Fue interesante en esos inicios. Sí, sí, es bastante interesante justamente en un momento, en un ratito más que nos platiquen acerca de esta relación que han tenido con la tecnología, porque creo que pues hemos sido de esa generación que crecimos también con estos aparatos, ¿no? Tecnológicos que nos acercan, por ejemplo, en este momento, ¿no? A través de la videollamada. Y, saben, agradezco muchísimo su sinceridad, ¿no? Al compartirnos sus primeros acercamientos, porque justo como dice Andrea Muriel, muchas veces suele ser como iniciar leyendo a Góngora o no lo sé, quizás a Vasconcelos, no lo sé, ¿no? Pero realmente este acercamiento literario e incluso poético surge mucho en la inocencia, ¿no? En la infancia. Es un acto como, me parece a mí, muy genuino. Entonces, desde el llamar la atención de los sonidos, como nos comentó Martín, o como el querer expresar un sentimiento, como nos dijo Andrea, o el querer también hacer algo, ¿no? Desde el corazón y llamar la atención de alguien más también, como nos comenta Emanuel, pues es sumamente bonito. Y bueno, me gustaría también comentarle a las personas que nos están viendo en este momento que ahorita nos van a compartir un poco de su trabajo, pero que vamos a estar regalando 3 libros, de uno de Andrea, uno de Martín y uno de Manuel, para las primeras 3 personas que respondan al final de esta charla una pregunta que se va a hacer y lo van a poder hacer a través de las redes sociales de Twitter, de IPN Cultura o de Facebook. Entonces, estén atentos y nosotros vamos a estar también muy al pendientes de sus respuestas. Entonces, me encantaría que nos compartan un poco de su poesía, lo que ustedes gusten, nosotros agradecidos de escucharlos. Bueno, pues yo les voy a compartir, ¿qué será? ¿Unos 2 poemas? ¿Sí? De este libro ¿Sí? que podrían Ganarse. ganarse, que es A veces el amor es un cactus. Y bueno, les voy a leer el poema que abre, que es ¿Cómo saber si un cactus ha muerto?
Porque bueno, yo descubrí como con este libro que los cactus se morían antes de que nos diéramos cuenta, ¿no? O sea, que un cactus parece que está muy bien por afuera y todo parece que está muy bien, pero ya lleva tiempo muerto, ¿no? Y bueno, yo hice un poco esa reflexión, estaba en una relación y dije, ok, creo que esto ya no va para otro lado, y cuando me di cuenta que ya no iba para otro lado, pues hice un poco el ejercicio en retrospectiva y me di cuenta de que ya no era de ahora, ¿no? Sino que era de hace tiempo. Entonces, bueno, ahí va. ¿Cómo saber si un cactus ha muerto? Primero, habría que fijarse en la rigidez de sus espinas, luego en la consistencia de su cuerpo, que debe ser firme y robusto. Más tarde habría que pensar en el clima o en cada cuánto se le puso agua. Un cactus muere 3 meses antes de que nos demos cuenta y es imposible saber si las pequeñas señales, los bordes amarillos, el encogimiento, son indicios de la muerte o tan solo parásitos. Los expertos dicen que solo existe un signo inequívoco de la putrefacción. Hay que pinchar su carne para ver si brota algo y confirmar que el hedor ha comenzado a formarse desde dentro. Dicen que el amor es de todos los días, pero yo no sabía que los cactus pueden llegar a ahogarse. Pensé que cuidarlo era ponerle más agua. Siempre me ha costado entender cuánto es suficiente. Y un poco eh, por el tema que nos convoca aquí, les voy a leer otro que se llama Stalker, porque creo que se pueden sentir, no sé, yo creo que todas las personas aquí que nos estén viendo pueden haber stalkeado a alguien, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces, bueno, ahí les va mi stalkeo. Stalker. Veo las fotos de cuando estábamos juntos. Me acuerdo de las de esa fiesta a la que fuiste sin mí y en la que te veías tan guapo. Cuando llegaste conmigo, me ayudaste a redactar mi tesis, pero yo solo podía concentrarme en lo hermoso que había sido unas horas antes, en el modo en que existías cuando no estabas conmigo. ¿Cómo serás ahora? Nunca subiste demasiadas fotos a Facebook, a pesar de lo vanidoso que eres y las tantas selfies que guardas en tu celular. Intento buscar las fotos que me enviabas por WhatsApp, pero claro, hace algunos meses las borré para no tener la tentación de verte tanto que pudiera arrepentirme de alejarte de mí. Nunca me sentí más bonita que contigo. Creo que era el brillo cobrizo de tu piel o tus ojos, nerviosos al dejarme. Qué peligro nuestros cuerpos juntos. Por eso no te llamo. Por eso solo te busco en tus redes sociales para saber de ti a través de un filtro virtual. No sé si me gustas más en blanco y negro o a color, pero me gusta tu nariz, aunque sea un lugar común, porque a todas tus exnovias les gusta tu nariz. Te ves muy guapo en tu foto de perfil, pero a esa no le di like, porque cuando la subiste ya no estábamos juntos. Creo que sigues adelgazando y veo que has vuelto a hablar con aquella chica. No es que me importe, pero veo que también hablas con una nueva chica en Twitter y quisiera decir que me da gusto, pero es raro. Ahora ella es quizá la más guapa del mundo por tu piel y tus manos y esas cosas. ¿A cuántas bromas locales no contestaría que las entienda? ¿Por qué me cuido tanto de no retuitearte cuando hablas de dinosaurios y el amor? Ese tweet sería un gran primer verso, te habría dicho entonces, y hubiéramos escrito más poemas en la regadera. También habríamos hecho alguna nueva locura, mandado una foto al grupo de nuestros amigos, y ellos serían cómplices una vez más de lo cursis que nos volvíamos juntos. Hoy me conformo con verte de vez en cuando, a través de un filtro de Snapchat. Husmeo en tu historia de Instagram y me como las uñas, esperando no verte, haciendo lo posible para no encontrarte en la vida real. Listo. Yo te aplaudo por todos los que nos están viendo, realmente me encantan esos poemas. Ahorita platicamos un poquito más, vamos a escuchar los poemas de Martín y de Manuel. Ok, voy yo, ¿verdad? Va. Ahí... Siempre que Andrea lee ese poema yo tengo como problemas, o sea, me empiezo a sentir bien raro. Me cuesta trabajo volverme a concentrar, es que me gusta mucho y me pega, la neta. Entonces, bueno, ya voy a intentar concentrarme para leer este poema que tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio, como de convertirse en esto y empezar a escribir o a intentar hacerlo, ¿no? Se llama Ilustre Oveja Negra y es nuevo, no está publicado en ningún lado. Ok, Ilustre Oveja Negra.
Ahora que eres ese poeta que publica en editoriales inglesas y revistas reputadas fuera de tu país, no olvides que fuiste aquel adolescente pretencioso y frustrado que enviaba sus textos a todas las convocatorias, que estudiaba los gestos de los autores publicados soñando con convertirse en la persona del otro lado de la línea. No olvides, ahora que puedes cobrar por escribir una cuartilla, que fuiste aquel universitario hambriento que escribía para el periódico local sin pedir un peso, por favor, lo que sea su voluntad. No olvides, ahora que dictas conferencias en las universidades, que fuiste aquel paria fumando drogas en el estacionamiento, que inhalaba otras en el baño durante la clase. No olvides que antes que el artista eres la persona que tuvo tanto miedo de morir encerrada junto a otros 90 que también estaban condenados. No olvides el llanto de aquellos, porque después de ese llanto ya no eres más el nombre que aparece en la portada, el rostro del artículo con la frase ingeniosa y retadora: eres aquel ser enfermo, la chispa de la duda, ilustre oveja negra. Y voy a leer otro que igual es como nuevo, que no, bueno, no tiene título. Dice: hablo de volver a recorrer caminos que desaparecen luego de pisarlos. Hablo de la impotencia, las manos atadas a la espalda, pues todo pasado está a merced de la memoria, que es ciega y lleva un cuchillo entre los labios. Hablo de la voluntad inútil de volver a esos sitios que llamé hogar y ahora visito únicamente en calidad de turista o forastero. Hablo, y mientras lo hago, el recuerdo enferma y palidece. Junto con él, sus dominios habrán de derrumbarse. Y ya, nada más esos dos. Muchas gracias, Martín. Creo que sí se logran ver nuestras reacciones, entonces pues yo ya estoy reaccionando a sus poemas por acá. Andrea, yo también veo su reacción de aplauso. Emanuel, compártenos unos poemas. Ay, wow, wow, qué responsabilidad después de escucharlos a ambos. Pues, ok, les voy a compartir. Son dos poemas que vienen en mi primer libro, Neogénesis, y que bueno, que tienen toda esta intención como de generar un ambiente pues de ciencia ficción, sobre todo, ¿no? Como con recursos más como por ese estilo, una poesía más de ciencia ficción. Soy mi nave, arribo a los campos aéreos. De la vista se desprende un trazado de signos y lumbres. Creo que estoy adentro de la sangre. De la poca gravedad y sus espacios, una línea ambigua se separa y es un rayo con el filo de la llama en su contorno. Así será el futuro en las arterias, tenuemente definiéndose entre escombros, los símbolos, los enigmas móviles del rojo, las visiones falsas que delinean las fronteras de este mundo y los espectros. Y justamente así, siguiendo el rumbo, se desprende un átomo redondo que interviene el cuerpo de las luces. Me sorprendo, habrá que trascender los códigos, me digo, este lenguaje de palabras. La temperatura está quebrándose en tremendas proporciones como el magma, explosiones en el centro de unos ojos que por siempre se mantienen suspendidos en el aire. No soy un ave, tengo algo que parece una herida, un impacto en las profundidades de los poros, coros desbordándose en el aire como un virus. En la noche del espíritu, el silencio se abre a la mitad y los trozos que se elevan dejan marcas imborrables, ambiciones, golpes, añoranzas, un momento preciso en la curvatura del tiempo, en el último sonido de la tarde. Lo demás solo son reiteraciones, una caída repitiéndose en el eco y la memoria, todo el peso de los símbolos, los émbolos, un ojo que parece un trágico desierto, un valle que nadie está mirando, pero su presencia nos traspasa. Despertamos con la huella impresa y varias rutas nuevas en las cordilleras de la espalda. Gracias. Yo también ya estoy con las reacciones.
Muchísimas gracias a los tres por compartirnos un poco de su trabajo. Ahorita nos van a compartir más. Pero me parece importante destacar, por ejemplo, del texto final que nos comparte Andrea Muriel, justo cómo la tecnología nos ha influido en nuestro proceso creativo, que se ve reflejado, ¿no?, en lo que escribimos, en la realidad que estamos experimentando, que ya está totalmente apegada, ¿no?, a las redes sociales, y de cómo estamos viviendo este duelo, pero a través de el no poder darle retweet a ese alguien con quien ya no estás, ¿no? O como ver su Insta Story y pues sentir tristeza, ¿no? En que ya no van a estar juntos. Y son situaciones actuales por las que seguramente todos hemos pasado o pasamos, pero que se traslada aquí en el trabajo que Andrea nos muestra al texto, ¿no? Al trabajo poético. Martín, por ejemplo, nos compartió también unos textos que me parecen sumamente, pues no quiero decir los crudos, pero sí fuertes, ¿no? En el sentido de que hay una voz ahí, cierta maduración, recordándonos la persona que somos, ¿no? Que se esconde más allá de todo, hay una verdad más profunda. Eh, y Emanuel también, ¿no? Tocando estos temas acerca de la poesía de ciencia ficción. O sea, estos temas me interesan bastante, ¿no? ¿Cómo es que ustedes en su obra han permitido que la tecnología se involucre en su proceso creativo, pero también en su trabajo incluso de difusión, ¿no? Platíquenos un poco acerca de eso y después vuélvanos a compartir algunos textos que ustedes gusten. Empiezo, ¿verdad? Vale, es muy raro esto de estar empezando, o sea, es mejor cerrar, Emanuel, es mejor cerrar. No, pues bueno, a mí me parece que la tecnología en la poesía tiene muchos niveles, ¿no? En mi poema pues está como tema, tal cual, y creo que es un tema no porque justo sea como de, voy a escribir un poema sobre Facebook o un poema sobre Instagram, ¿no? Porque creo que en algún momento, hace unos años, cuando se hablaba de esta poesía de Instagram, etcétera, parecía que era como una cosa impostada de, ay, sí, van a hablar de Internet, ¿no? Cuando creo yo que más bien es simplemente un estar en el mundo, ¿no? O sea, vivimos las cosas de una manera distinta hace un siglo, cuando se mandaban cartas y no sé, ¿no? O sea, realmente creo que el valor que tiene ahora o la manera en la que nos afecta nuestra vida. Y eso lo digo yo como millennial, o sea, no quiero saber realmente cómo eso se ve realmente en otras generaciones, ¿no? O sea, no que no quiera saber, pero más bien no sé qué tanto, ¿no? Pero al menos en la mía o en mi experiencia del día a día, pues eso está, ¿no? Y está como una herramienta de trabajo, está como mi manera de stalkear a quien me gusta, está, pues sí, ¿no? En lo que consumo, ¿no? En cuando busco una información, muchas veces busco en YouTube directamente, no me meto ni siquiera a Google a verlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido a veces funciona, pues sí, el Internet o estas tecnologías, digamos, como tema, pero bueno, también como soporte, por ejemplo, ¿no? De manera de que ya no sea un soporte de papel, sino pues un EPUB que puede ser también pues sí, que puede usar todo esto que el soporte le dé, ¿no? O sea, no solamente en términos de un PDF escaneado y subido, sino en términos de justo un trabajo de sacar ese provecho de lo que nos pueden dar las tecnologías para, eh, pues para la materialidad, ¿no? En ese sentido, pienso, por ejemplo, en el libro que está publicado bueno, en lo que hacen ustedes, así todo el tiempo, Martín y Emanuel, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en editoriales como Broken English, ¿no? Como Matrerita, que justo lo que hacen es poner GIFs, poner sonido, poner otras cosas que van a acompañar la lectura, ¿no? Y que la lectura ya es todo eso, no solamente es el texto y tiene ilustraciones a la par, ¿no? Sino que es todo eso y no puede verse sin una de las partes, ¿no? Y también creo que, además bueno, y también creo que como formas, ¿no? Experimentales, ¿no? Que tienen que ver no solo como con el soporte, sino con cómo jugar tú como autora, por ejemplo, en la página y cómo mover los conceptos y cómo considerar de una forma distinta la escritura, ¿no? Y también el texto y el entramado, ¿no? Y bueno, finalmente creo que está justo la difusión que nos permiten las redes, ¿no? O sea, creo que es un tema súper amplio. Y que pues cada quien lo vive de maneras distintas, ¿no? Digo, creo que hasta incluso quienes no tienen muchas redes sociales o quienes no utilizan
pues sí, este soporte o estas experimentaciones en su texto de alguna manera están relacionadas con la tecnología, ¿no? Creo que es difícil como salir de ahí, pero hay quienes justo le sacan un provecho absoluto y genial, ¿no? Em, y bueno, eso, yo también utilizo mucho las redes para difundir, ¿no? Me gusta mucho esa posibilidad que dan y que justo es un espacio que se vuelve, digamos, menos controlado, tal vez, menos como con una línea definida, ¿no? Yo en mi Instagram personal lo transformé como un lugar en el cual conviven muchas escrituras, ¿no? No solamente la mía, y eso me parece muy bello, ¿no? O sea, como justo traer la poesía a un soporte como Instagram y ver qué sale de ahí, ¿no? Cómo se tejen esos vínculos, cómo se conectan la poesía de una autora con otra, y las dudas que surgen y los vínculos que surgen, ¿no? Eso me parece como muy bello y creo que en el sentido de la poesía, pues supongo que eso también es otro tema, pero ha hecho mucho por ella, ¿no? Creo que una de las mayores razones por las cuales la poesía actualmente está siendo más leída, creo yo, no sé qué piensen ustedes, pero creo yo que la poesía está siendo más leída que en otros momentos, cuando justo se pensaba que tal vez ya no lo iba a hacer, ¿no? Es por esas plataformas que nos han permitido, pues sí, no tienes que ir a una biblioteca para leer poesía, ¿no? No tienes que ir a una librería, no tienes que, ¿no? Solo tienes que conectarte a la web. Y creo que sería todo eso. Sí, sí, coincido completamente con esto que nos estás platicando, pero bueno, antes de cerrar tu participación, me gustaría hacerte una pregunta adicional y es, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? En este proyecto en personal, que de hecho me parece que tiene quizás un poquito más de un año que iniciaste con estas charlas con diversas autoras? Porque déjenme les cuento que Andrea Muriel lleva haciendo esta actividad ya durante este tiempo, pero ella es sumamente, o sea, se prepara, realmente lee las obras, las analiza y platica con las autoras. Entonces, además de utilizar las redes sociales, como ella nos dice, como un medio de difusión de la escritura, de la literatura y propia y de las demás autoras, pues también pues enriquece mucho literariamente escucharla, ¿no? Entonces me encantaría que nos platicaras un poquito de esta experiencia que has tenido y, bueno, cómo te ha hecho crecer como autora, como persona, no lo sé. Cuéntanos. Uy, bueno, pues sí, yo tenía mi cuenta personal de Instagram, tal cual, en la que subía mi desayuno y así. Y en algún punto, pues justo cuando la pandemia, bueno, como un par de meses después de que la pandemia nos encerró, pues me di cuenta que me hacía mucho falta el contacto con las personas, ¿no? O sea, yo veía mucho a las personas, pues como ustedes, por ejemplo, en lecturas de poesía, en cosas en el mundo exterior, ¿no? Y pues me hacía falta eso. Y aunado a eso me di cuenta de que hay como una cosa en nuestra generación que creo que, no sé, sí sigue existiendo, tal vez un poco menos, pero es esta falta de lectura pues a quienes están escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Y creo que sí, claro que decimos, no, sí, yo te he leído, claro, sí, me encanta tu poesía que habla de tal cosa, pero en realidad hemos leído dos textos y ya, ¿no? Entonces, como pensando un poco en eso, dije, no, pues voy a aprovechar este tiempo o esta situación, ¿no? Para acercarme a la obra y me gustaría mucho también hacerlo, no solamente a través de los textos, que además a veces son difíciles de conseguir, entonces también a veces tienes que hablarle a alguien y decirle, oye, me pasas tu texto tal, porque es difícil realmente llegar a él, sino también viendo qué es lo que había detrás, sobre todo a las autoras, ¿no? Porque me parecía que había como un poco un hueco ahí, que siempre lo hay, y que lo hay en muchos aspectos, pero que al menos el que a mí me competía en ese momento, siendo también autora, hay poca difusión para autoras y sobre todo autoras que tal vez no están publicadas en grandes editoriales, ¿no? Y en poesía, que también, y eso aunque estés en una gran editorial, no se lee tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, decidí como hacer estas charlas, surgieron muy un poco de la nada, ¿no? Con personas con las cuales quería platicar y poco a poco empezaron a tomar forma. Yo quería justo leer su obra completa antes de tener esa charla, ¿no? Y tú, Mariel, también estuviste en ellas, ¿no? La verdad es que fue una súper bonita, fuiste de las primeras en ser invitada, para quien quiera verla por ahí, Mariel hablar de su poesía, ¿no? Pero bueno, justo algo que me interesaba mucho, o más bien me fui dando cuenta ahora que lo dices, que esas charlas se volvieron también como, pues no solo charlas, sino como un poco entrevistas y como un poco tal vez como reseñas o como análisis un poco de los textos, ¿no? Y pues nada, estoy muy contenta de que eso haya, pues que haya crecido, que ya hayan muchas, ya he entrevistado a 60, ¿no? O sea, no lo puedo creer. Em, y pues nada, quiero seguirlo haciendo porque creo que es súper importante y además creo
que siempre hay autoras, ¿no? Porque también una de las cosas que yo quería hacer era que no fueran solo autoras multipremiadas, sino que fuera como, bueno, tal vez mi amiga, sí, porque muchas son mis amigas, ¿no? Que son también a quienes conozco. Entonces también en ese sentido hay un sesgo completo, ¿no? De lo que yo conozco, no de lo que es, ni de lo que debería de estar. Porque alguna vez alguien me preguntó si ya estaba saliendo un canon de ahí y yo como de, no, no, cuidado, no, 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 no. No, o sea, justo hay chicas que tienen 3 poemas publicados en internet que hablo con ellas, ¿no? Y también que un poco dialoga con esta idea de cuándo es una escritora, ¿no? Que es un gran tema. Pero bueno, un poco para no seguirme extendiendo, pues sí, creo que este proyecto me ha hecho a mí crecer muchísimo, me ha hecho darme cuenta de que los miedos que tenemos al escribir son compartidos, ¿no? Me he dado cuenta también de muchos temas que compartimos como generación, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las abuelas aparecen muchísimo en los textos, ¿no? Como este interés narrativo que está ahora mucho en los textos, que a mí me encanta. Entonces, y también he descubierto a muchas autoras que no escriben como yo o que no escriben la poesía que yo más leo y les he encontrado su magia, ¿no? Me he dado cuenta de que el universo poético es gigantesco, ¿no? Tanto en cuanto a autores como también en cuanto a formas de hacer poesía. Y eso es un poco también lo que quiero hacer, como difundir que la idea de la poesía que tenemos a veces es pues muy básica, ¿no? Y que realmente hay poesía para todas las personas y que cualquier persona que quisiera acercarse a ella podría disfrutarla. Solo hace falta que encuentre qué tipo de poesía le gusta leer, ¿no? Eso es como lo que he aprendido y sí, creo que cada vez que leo, veo una charla o bueno, estoy en una charla, me siento con mucha más energía para escribir, ¿no? Y para saber y eso también se lo diría a ustedes por si en algún momento quieren escribir, ¿no? Saber que hay momentos pues, en los cuales no tienes tantas ganas o te sientes con muchas presiones, etcétera, pero que finalmente lo que te va llevando es el deseo de explorar en ti y de compartirlo, ¿no? O a veces ni siquiera de compartirlo. Pero bueno, ya creo que me extendí muchísimo. No, está muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Realmente me imagino que ha sido toda una aventura y te felicito mucho y agradezco también el espacio que has abierto, porque, pues sí, como tú mencionaste, yo fui una de sus invitadas, pero sin duda todas las invitadas que tiene pues son sumamente interesantes, así que acérquense a este trabajo que no se van a decepcionar. Y bueno, ahora para continuar con esta pregunta, me gustaría que nos platicaras un poquito, Martín, acerca de cómo ha sido este camino de las letras fusionado con herramientas tecnológicas, ¿no? Digo, hemos crecido en una sociedad que ya ha ido avanzando bastante en cuanto a estos desarrollo de diapositivos de comunicación, ¿no? ¿Cómo los has utilizado tú y cómo ha sido este acercamiento con la literatura electrónica, que también le pueden decir ciberliteratura, o cómo la llamas tú? ¿Cómo llamas este trabajo que has estado realizando? Sí, una disculpa, mi conexión como que falló y me sacó de la reunión, pero ya regresé, creo que ya está bien. Ok, sí, no te Cosas que preocupes. pasan, ¿no? Hablando de tecnología, de repente el soporte fluctúa y es peligroso. Pues, no sé, me estaba acordando, o sea, me acabo de acordar de esto y lo voy a decir antes de lo demás que quiero decir, que la primera vez que yo leí en público, hablando de los orígenes y eso, fue en una feria del libro Politécnica que se organizaba en Pachuca, en Plaza Juárez, y esa fue como la primera vez que yo leí mis poemas para otras personas. Y pues qué curioso, ¿no? Que fue en el IPN. Y ahora como volviendo a la pregunta, pues a mí me pasaba mucho como Andrea, en mi literatura, en mi poesía aparecía mucho internet como tema. Yo creo que tiene que ver con que a nuestra generación nos tocó como que esas cosas empezaron a existir. Pienso que las generaciones más jóvenes ya lo tienen como muy normalizado en sus vidas, pero para mí era como Twitter, Twitter, ¿no? O Instagram, o sea, hay esto que antes yo no tenía. Y siento que un poco de esa emoción pues surgió que empezara como a usarlo mucho como tema. Después fue desapareciendo, supongo que porque se volvió habitual en mi vida y empezó a estar presente la tecnología más bien como parte del soporte de lo que hago, ¿no? Empecé como a hacer más cosas que involucran el video, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho cuando estaba empezando a intentar escribir como ya profesionalmente, que veía muchas entrevistas de autores y consumía como que mucha literatura a través de YouTube, ¿no? O sea, lecturas y tal. Entonces como que
esa otra manera de consumir lo literario que no está necesariamente en un texto, en un papel, en mis manos, sino que es a través de una pantalla, a través de una plataforma como YouTube. O sea, hizo que en mi cabeza fuera como natural hacer videos, videopoemas, ¿no? Que incluyen pues la lectura de un texto usando voz y que incluyen también música, que me gusta experimentar con la música también y visuales porque también me gusta jugar con los visuales. Y siento que Internet permite eso, ¿no? O sea, lo permite y lo simplifica y lo facilita mucho, ¿no? En términos del proceso. O sea, seguramente que cuando la televisión se podía hacer también, pero era más costoso conseguir un equipo de producción que fuera suficiente para intentar estas cosas. Entonces, eso, o sea, ahora siento que lo Internet en mi trabajo tiene que ver más con eso, como con intentar otras cosas o en cuanto a la forma, ¿no? Al formato de la obra. Y eso, o sea, pienso también que Internet es el lugar donde se consume la cultura y se produce la cultura, principalmente en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, también es natural pensar que para ser un poco parte de participar de la conversación hay que estar ahí, ¿no? Entonces también es de pronto una necesidad de nuestros tiempos, estar ahí. Y, y también aquí hice una notita que dice, ajá, que la posibilidad que plantea Internet de que construyamos comunidades, de que el tema de la escritura y de la lectura no sea algo tan solitario, ¿no? Como tan aislado y fuera de, sino que podamos construir comunidades como las comunidades que construye Andrea con su proyecto de difusión de obra de poetas o de escritoras como de repente, no sé, grupos en Facebook como otros 3021, donde yo he podido conocer gente que también hace cosas como las que me interesan y compartir. Y eso yo creo que tiene que ver con eso otro. Y volviendo a lo que conté sobre que quería estudiar una ingeniería, pues es que siempre me gustó como la tecnología y me gusta mucho también la difusión de la ciencia, ¿no? Leo mucha difusión de física, por ejemplo. Entonces, no sé, de repente son como que mis intereses se acomodan en una cosa que además, pues, no sé, resulta que también es un poco necesaria en nuestro tiempo para, no sé si queremos como mostrar nuestro trabajo y tal. Y tienes toda la razón, digo, igual coincido junto con lo que nos contaba Andrea hace un momento, ¿no? Que ya pareciera incluso natural esta parte de inconscientemente hablar de el Internet o de lo que hay en el Internet, ¿no? Esta cultura en la que ya estamos expuestos 24/7, nos enteramos del mundo externo a través de un dispositivo electrónico, pues por supuesto que está modificando nuestra percepción de la realidad y al mismo tiempo hay una consecuencia en nuestro proceso creativo, ¿no? Es muy interesante cómo además cada uno de ustedes va expresándolo de una manera distinta. Por ejemplo, Emanuel Vizcaya nos leyó hace un momento un poema acerca de pues ciencia, ¿no? Esta nave espacial y que está, perdón, poesía de ciencia ficción. Lo que pasa es que yo considero que la poesía de ciencia ficción tiene una relación sumamente íntima con la poesciencia, que es esta fusión de la poesía y de la ciencia, en el sentido de que también hace uso de elementos de la ciencia para expresarse, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de cómo ha sido este intercambio tecnológico y, bueno, las letras en tu trabajo, Manuel. Claro. Sí, pues siento que todo está muy involucrado, ¿no? Ahorita ya tenemos dos así ejemplos como clarísimos de cómo influye el Internet, por ejemplo, o cualquier o el conocimiento científico en general, cómo está, es algo que nos rodea y es inevitable si para quien se dedica a escribir o para quien se dedica a componer música o a crear en cualquier disciplina, pues es inevitable eh, pues absorberlo y también volverlo parte de la obra, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, ya como comentaba al inicio, pues uno de mis grandes intereses justo es esta parte de la ciencia que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con las computadoras y eso, ya que pues, no fui hábil para, para dedicarme profesionalmente, pues justo en mi escritura también estos temas convergen todo el tiempo, ¿no? Eh,
no siempre, digamos, como que tengo la misma línea, o sea, como no siempre es como una decisión consciente de decir, ah, bueno, pues voy a escribir sobre ciencia y de esto se va a tratar todo lo que haga de aquí en adelante. No, más bien es también como una cuestión muy involuntaria, o sea, no me dejarán mentir Andrea, Martín, que de repente, o sea, cuando quieres escribir de algo, simplemente surge, no importa que no se parezca a nada de lo que hayas hecho antes, ¿no? Entonces yo creo que mientras esa puerta de percepción se mantenga abierta, vamos a escribir de lo que nos rodea, de lo que nos acordamos, sin distinción, ¿no? O sea, como yo creo que también es una parte muy rica del proceso creativo. Eh, y bueno, el Internet, a mí, o sea, para empezar, sí concuerdo en que es una herramienta ya indispensable tanto para leer como para buscar llegar a un público, ¿no? Para cuando, pues una de las cosas más complicadas en sí en la literatura en general es pues lograr acercar a un público lector, ¿no? Porque uno puede estar escribiendo imparablemente todos los días, pero de eso a que lo lean puede pasar un abismo entero, ¿no? Internet borra esa dificultad, o sea, tanto para algún lector o lectora, que pueda, así a unos cuantos clics de distancia, leer lo que se ha escrito del otro lado del mundo, como también para cualquier autor comunicar aquello que acaba de escribir la noche anterior, ¿no? Entonces, yo utilizo básicamente pues, esta herramienta como una plataforma de difusión y también encontré cómo sacarle un provecho un poco diferente, sobre todo a la plataforma de Instagram. Lo que pasó en mi caso, que ahora o sea, Andrea también lo dijo, ¿no? Yo tenía antes así una cuenta de Instagram donde hacía mi desayuno y luego la convertí en una plataforma para algo más, ¿no? En mi caso fue más o menos también similar. Mi cuenta de Instagram cuando la abrí, solamente la utilizaba para subir algunos dibujos que hacía, o sea, como sin mayor intención de nada, simplemente era como estar dibujando y subiendo. Y precisamente por enfrentarme a estas dificultades del mundo editorial convencional, donde pueden pasar años enteros para que un editorial tenga una respuesta, por ejemplo, cuando mandas un libro de dictamen o algo así, yo quise utilizar el medio de la autopublicación. Obviamente la autopublicación digital era la opción más adecuada, o sea, porque obviamente ya dependes eh, pues de todo lo que puedas lograr. Tú eres tu único, digamos, jurado. Pero no quería que fuera tan convencional como justo subir el PDF a una página web o a mi blog o lo que sea, sino que quise explorar un poquito más allá. Y quiero hacer mención justo de que una de las personas que me inspiró como a voltear un poquito esta tuerca fue el queretano Horacio Guarpola, que justo en 2019, a principios de 2019, publicó un pequeño poemario en las Instagram Stories, ¿no? O sea, como con todo un diseño, con música, utilizando, obviamente, se apoyó de otros artistas, tanto diseñadores como músicos, para crear un pequeño libro de poemas que se pudiera ver en las stories y se alojara tanto en la cuenta de Warpola como en otras cuentas, ¿no? De la editorial y estuvo rolando y creo que sigue rolando por ahí por otras cuentas. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, Instagram es una excelente plataforma, ¿no? O sea, como si uno le da esa vuelta, la puede convertir y le puede sacar jugo de una manera, pues ya cero convencional, ¿no? Entonces lo que yo hice fue este libro que había estado dando vueltas y que no terminaba como de cuajar en una publicación convencional. Pues bueno, básicamente involucró un trabajo de diseño y de diagramación para poderlo publicar completamente en mi cuenta de Instagram, ¿no? Ahí fue la primera vez donde ya mi cuenta se convirtió en una, pues sí, en un recipiente de proyectos literarios, porque ya después, esa idea vino después, pero ese fue el germen, ¿no? El libro de los centros fue el que abrió como
esta nueva posibilidad de mi cuenta personal de Instagram. Entonces, bueno, el libro se puede leer ahí completo y ya después lo que digo que vino, que detonó una idea, fue me interesó la idea, además de la escritura, o sea, convencional, porque pues sigo escribiendo así, pensando en publicar libros impresos, o sea, como que sí, no he quitado el dedo de ese renglón, pero a la par, por ejemplo, en cuanto a Instagram, lo traté de convertir en este depositario, como repito, de proyectos literarios que conjuguen también pues nuevos medios, ¿no? Como la poesía visual, la poesía multimedia, o sea, el videopoema. Entonces, después de los centros, inicié otro proyecto que se llama Unidades Máximas, que es también como una especie, era un pequeño libro de aforismos, pero que yo decidí como segmentar, o sea, como cortar, o sea, de tener los aforismos como unidades, justo, e ilustrarlos digitalmente, ¿no? O sea, con programas yo también ahí, o sea, sí, prueba y error, ¿no? Sin haber estudiado como, bueno, sin haber tenido una carrera de diseño ni mucho menos, simplemente prueba y error, estar jugando, una parte muy importante como este juego y de experimentación. Pues ilustré, ¿no? Los aforismos, entonces se convirtió como ahora ese proyecto, y luego subí un videopoema que también, justo como dice Martín, pues a veces la situación te jala, ¿no? Y sobre todo si tienes ese interés, si te gusta, además de escribir, pues hacer otras cosas, siempre se puede encontrar la manera de hacerlas converger, ¿no? Y bueno, pues también a mí me gusta mucho igual la manera de experimentación, pues tratar con la música, con el video. Y yo creo que, así, bueno, para cerrar esta parte de mi participación, yo creo que ahorita todos las herramientas que necesitamos literalmente caben en nuestro celular, ¿no? Es una parte que es como la navaja suiza potenciada por mil, porque, no sé, o sea, seguramente, por ejemplo, Martín u otras personas que hacen así videopoesía y eso pueden utilizar software como ya más especializado y eso, pero por ejemplo en mi caso, todo lo hago con el celular. A veces se nota y a veces no, pero cuando se nota también es parte de, ¿no? O sea, como a lo que voy es que ya todo está como súper al alcance, entonces solamente es cuestión de tener esa iniciativa para hacer un trabajo. Claro, de verdad es sumamente interesante esto que nos platicas, porque tienes toda la razón, ¿no? Como que ahora es verdad que los escritores ya cuentan con más herramientas para poder producir literatura o además otra forma de difundir la obra, ¿no? Que muchas veces ahí ya es cuando se convierte en una literatura electrónica, porque ya el formato, la forma en cómo está expresada ya no es solamente un texto físico, sino que ya se entiende a través de los GIFs o ya se entiende también a través del el apoyo audiovisual que se le ponga, ¿no? Me parece sumamente llamativo, fresco y muy interesante, ¿no? Creo que por ahí han pasado los tres, o sea, los tres tienen esta experiencia de experimentación con este tipo de proyectos. Y lo que dijiste justo, Emanuel, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, estamos en esta parte en la que se considera experimental, pero si nos ponemos un poquito más imaginativos, si soñamos juntos por un momento el futuro de la literatura, con su experiencia que ya nos han platicado, ¿no? Por ejemplo, Andrea, que ha escuchado muchísimas mujeres a través de su plataforma de Instagram, Martín, que ya tiene también un camino recorrido en cuanto a esto de la generación de literatura electrónica, Manuel, tú que estás también experimentando y que estás usando todas estas plataformas, pero que eso no le quita tampoco al contenido del texto, ¿no? ¿Cómo ustedes visualizan esta evolución de la poesía o de la literatura, si ustedes quieren ser más generales? ¿Cómo visualizan esta eh, presencia de la literatura en redes sociales? ¿Creen que corre el riesgo de extinguirse, como nos platicaba en alguna otra charla el poeta Pedro Martín Aguilar, ¿no? Decía que debido a este tipo de discursos en el que estamos sometidos constantemente del entretenimiento, que nos distraen y nos mantienen lejos
o en muchos lugares al mismo tiempo, es difícil erigirse y enfocarse en la poesía, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Quizás digan lo contrario, que nos están ayudando estas herramientas tecnológicas de las redes sociales para acercar a más personas a la literatura y a la generación de la misma. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo creo como decía un poco antes, creo que, voy a quitar esto porque se refleja, que, que las tecnologías, o sea, sí creo, digamos, y lo he visto en carne propia, que cada vez es más difícil la cuestión de la concentración, ¿no? Que claro que ahora tenemos que hacer como este esfuerzo de, voy a dejar mi celular ahí porque si no lo voy a estar viendo y este scroll infinito y etcétera, que nos puede suceder, ¿no? Pero de cualquier manera, creo que ahora, como todo lo que decían, ¿no? Respecto al soporte y a las técnicas, digamos, experimentales que nos permite hacer, pues sí, la tecnología, ¿no? Con la literatura, creo que también de esa manera se rompen un poco las fronteras, porque ahí sí hay muchos más estímulos que simplemente en un papel o en un texto, y sobre todo también que en un texto escrito de manera mucho más tradicional, ¿no? O sea, creo que justo probablemente la literatura esté mutando, ¿no? Con nosotros, probablemente también esté adoptando nuevas formas justamente porque estamos cambiando, ¿no? Y nuestros intereses también son distintos. Ahora digo, eso no creo que tenga que ver con que se van a agotar los libros en papel. Siguen siendo, creo yo, mi formato más querido porque pues me gusta tenerlos cerca, pero consumo también muchísima literatura digital, ¿no? Eh, y también justo veo muchas posibilidades que no están en el papel que puede tener lo digital, ¿no? Y como decía, es una experiencia de lectura diferente. Además de que siento que un poco lo que hace la tecnología o sea, la multidisciplina, ¿no? Es una característica de nuestro momento, que es esta mezcla también, por ejemplo, entre géneros, ¿no? Leer algo y no saber qué es, si es poesía, si es ensayo, si es narrativa, esto qué es algo audiovisual, más bien es algo auditivo, visual, escritural, ¿no? Yo también, por ejemplo, hice una, que yo lo considero una pieza, pero no sé, también podría ser un libro o podría ser otra cosa, ¿no? Que es una pieza que se llama paleta de sombras, ¿no? Y es como justo una paleta de maquillaje en la cual puedes ir picando los diferentes colores y un bot lo que hace es, pues, ponerte en orden esos versos, ¿no? Porque al final salen como versos. Eh, y ahí hay poemas, bueno, hay versos de poemas míos, hay versos de poemas de otras personas, hay también un poco de teoría de color, porque justo es un poco sobre el juego del color con el maquillaje, ¿no? Hay también, pues sí, fragmentos de otros textos que tienen que ver con un poco con esta idea o con las emociones que se generan ahí. Y lo pienso ahora porque creo que eso, por ejemplo, pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero de alguna manera nos entretiene y nos mantiene ahí, ¿no? Porque tiene estas diferentes características que no solo son las del papel, que pueden ser las del juego, ¿no? Creo que la experimentación tiene mucho que ver con el juego. Y bueno, también me gustaría como decir algo que me pareció muy interesante de lo que decía Emanuel, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de que no somos, creo que no queremos en la experimentación que nuestra experimentación sea pulcra, ¿no? Como tampoco muchas veces ya nuestra escritura, ¿no? Sino que queremos también encontrar, pues eso sucio, ¿no? Eso, y el que justo hace que yo no necesito ser una ingeniera en audio, que digo, yo obviamente he tenido mucho apoyo de muchas personas, gracias Canex Zapata por ayudarme con mi pies y con mi bot del cuerpo, porque sin ti no sería nada de esto posible, ¿no? O sea, es eso, porque no tengo tantos skills, pero justo creo que el tener un par de skills y irlos desarrollando hace que podamos acceder a todas estas cosas y que no tengamos que preocuparnos porque lo que surge de ahí sea completamente perfecto, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver como con esta cuestión de, pues justo de cuestionar la perfección en la literatura, de cuestionar el género, ¿no? De cuestionar también en el sentido de la difusión, el que solamente si tú estás publicada en una editorial que llega a alguien en su casa te va a poder leer, ¿no? Creo que lo que rompe mucho toda esta relación en cualquier cosa, ¿no? En tema, forma, soporte, experimentación con la tecnología tiene que ver con romper fronteras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este romper fronteras es lo que por supuesto que va a hacer que la poesía siga existiendo y la literatura y todo esto que nos gusta, ¿no? Y también es eso, creo que no sé, creo que en otros momentos tampoco todas las personas leían libros, ¿no?
Entonces creo que simplemente quien quiera lo hará y encontrará tal vez cosas que no sabía que podía encontrar ahí, ¿no? Tal vez alguien incluso dice, "Ay, pues a mí me gusta mucho leer una novela y acabas encontrando poesía adentro y pues ni modo, ya le entraste a la poesía sin saberlo, ¿no? Y eso también pasa con los GIFs, ¿no? Y, ay, no, yo y los memes nada que ver. Y luego estás leyendo un libro digital y tienes un meme ahí en medio, ¿no? Y dices, ah, pues ya también lo estoy consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que de esa manera pues sí, borra un poco las fronteras y nos abre el mundo y la forma de crear y de mirar. Muchísimas gracias, Andrea. Martín. Ok, sí, yo pienso como sobre el futuro, como sobre el presente y el futuro de la literatura, como pienso y he leído como algunas cosas sobre eso, que al final como que la cultura está casi siempre definida por la tecnología de su tiempo, ¿no? Entonces, pues la tecnología de nuestro tiempo quizás ahora nos orilla o me orilla a la multidisciplina, ¿no? Cuando tenemos una cultura muy visual, por ejemplo, por las redes también y muy dispersa. Entonces, pues pienso que eso es, ¿no? Ahorita quizás la onda. Eh, También creo que no va a desaparecer la literatura, digamos, de los libros físicos, ¿no? Solo pienso que se queda un poco detrás en calidad de fetiche, ¿no? O sea, como ahora pues todos usamos Spotify y Apple Music y eso, y algunos coleccionan o coleccionamos vinilos, pero es más como tener la cosa, ¿no? Tener el vinilo ahí y no tanto es como que no es práctico realmente escuchar un vinilo en el metro. Pero creo que lo mismo pasa con el libro físico. A mí me gustan mucho los libros físicos y hay libros que tengo solo por tenerlos. O sea que ya lo leí hace 1000 años quizás en un PDF, pero me gusta tenerlo. Pienso que es la aproximación, es como lo que cambia, ¿no? Ya no es como que necesito algo, voy al libro porque es lo único que hay, sino pues ahora hay otras cosas, ¿no? Está internet, pero si me gustan los libros, pues puedo tener ahí un librito y está chido. Creo que también como sobre eso que decían de la experimentación que no tiene que ser perfecta ni pulcra, ¿no? Yo también aprendí picando botones y viendo qué hacía cada botón, ¿no? Después de picarlo. Y pienso que igual hay muchas cosas que yo he hecho que no sé ni qué son. O sea, que yo he dicho que son literatura porque, no sé, igual y hasta porque me conviene, ¿no? Pero pues yo no sé si es literatura y tampoco como que ya me preocupo tanto. Pienso en una pieza que hice que se llama Heart of Ice, que es pues una pieza audiovisual digamos, el texto, que tiene texto la pieza audiovisual y ese texto ni siquiera lo escribí yo, o sea, lo copy-pasteé de Tumblr. Es una pieza sobre la adicción, entonces recogí anónimamente como historias de adictos y las junté como que tuviera cierta cohesión y las imágenes que aparecen pues tampoco las hice yo, las tomé de otros lados, hay veces que sí las hago, ¿no? Entonces cosas así que de repente rompen con con las máximas y con los dogmas, ¿no? Y nos hacen pensar pues que al final todo es maleable y que sí es un juego. Al menos yo lo interpreto así, digamos, obvio es un juego distinto a cuando juegas y eres niño y nadie te está viendo, ¿no? De repente eso te da como cierta responsabilidad y cierta exigencia también. Pues eso, creo que también Internet nos ayuda mucho a entender que no, o al menos en nuestro tiempo no existe como tal una diferencia entre la alta cultura y la baja cultura. Como este ejemplo que decía Andrea de los memes, creo que es muy ilustrativo. Y nada, como que si tuviera que pensar en el futuro por las cosas que he visto, que he estado investigando, pienso que va por el lado del uso de inteligencias artificiales, ¿no? Yo estaba hace no mucho, ya con esto termino, dando una conferencia en una escuela sobre ejercicios de poesía que se valen de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que me decía uno de los chicos fue que pues es que eso no es poesía porque no tiene una esencia humana, ¿no? O sea, la máquina no experimenta la realidad, no tiene una experiencia sensible del mundo, entonces no tiene esa esencia humana. Y yo pienso que quizás hacia allá puede tender, ¿no? Si nos ponemos así muy sci-fi, al descubrimiento de una nueva esencia post-humana, ¿no? En la que, no sé, ya no buscamos lo que el autor pensó en sus más íntimos y profundos interpretaciones de la realidad, sino que puede
ser eso combinado con la manera en que una máquina procesa datos. Entonces, si yo tuviera que decir algo del futuro, pues que obvio no sé, pienso que podría ir por ahí, como a ese rollo sci-fi de descubrir una esencia post-humana en el arte, en la literatura. Increíble. Muchísimas gracias, Martín. Ahorita platicamos de lo que han dicho, pero bueno, Emanuel, cuéntanos, ¿tú qué opinas acerca de esta esencia sci-fi y de cómo miras el futuro de la literatura? Eh, yo concuerdo con lo que han dicho, o sea, yo creo definitivamente la poesía y la literatura no van a desaparecer. Van a desaparecer probablemente las formas en las que se manifiestan, ¿no? Pero más que desaparecer, que no me gusta usar esta palabra, es transformarse y mutar, ¿no? Yo creo que la poesía sobre todo tiene esta propensión a la mutación, a la anomalía del lenguaje, ¿no? Al hackeo tanto sensorial como mental también, ¿no? O sea, como el poder confrontativo del lenguaje poético es amplísimo y no hay manera de que desaparezca definitivamente, ya sea que sea escrita por máquinas que interpretan el mundo a su manera, pero es como decir que el lenguaje en sí va a desaparecer, ¿no? Yo creo que justo vamos a experimentar, ya las estamos experimentando estas mutaciones, estas transformaciones al momento de nuestros procesos creativos en general. Y de hecho, buena falta le hace a la literatura en sí, ¿no? O sea, como realmente yo considero que una de las partes eh, negativas de un canon literario, pues es justo esta propensión al empolvamiento y al como crear figuras totémicas que se sienten amenazadas constantemente, ¿no? Por este cambio que es inevitable. Entonces, eso yo creo que impulsa la idea y la necesidad de que qué bueno que la poesía está cambiando, qué bueno que no se está escribiendo de la misma manera, ¿no? Eso no implica una borradura y eso no implica la muerte de la poesía para nada, ¿no? Más bien, igual, todavía siento que estamos en un punto indeterminado. De por sí siempre el futuro va a ser indeterminado, pero yo creo que es muy rico darse cuenta de que estos paradigmas están cuestionándose constantemente, ¿no? Y pues bueno, si tiene que ser a partir de la tecnología, qué bien, y si de repente hay un colapso global de Internet y de todo, como también se vaticina muchas veces, y les toca a los hongos hacer su parte, como digamos, toda esta teoría que existe de la hipercomunicación, la hiperconectividad del mundo fungi, pues bueno, también por ahí será entonces el camino, ¿no? Porque también sí es muy cierto que pues Internet también depende de un shutdown, ¿no? De un botón o de un algo, o sea, un mal funcionamiento, todo se nos viene abajo, ¿no? Entonces, bueno, la indeterminación aparece otra vez. Claro, me encanta cómo justo nos das esta otra posibilidad de ser en el futuro, ya pensando que todo va a estar de manera virtual, de cierta manera, pero ¿qué pasaría si ese mundo se cae, ¿no? Si regresamos a cuando no era así, incluso a décadas antes de Messenger, ¿no? Que usábamos zumbidos, cosas así. No lo sé, ¿cómo reaccionaría la sociedad ante eso? Sería sumamente interesante, ¿no? Y en dónde quedaría toda esa literatura, ¿no? Se perdería en el mundo cibernético, en el vacío infinito del Internet. No lo sé, ¿no? Ya me estoy poniendo existencialista, pero me alegra también escucharlos justamente que nos cuentan, ¿no? Que nos hablan acerca de este movimiento orgánico, evolutivo incluso, de la sociedad y en conjunto de la mano de la literatura, ¿no? Estoy segura de que
estamos experimentando una época llena de posibilidades y que creo que muchos de estos textos híbridos o del cual no se puede clasificar muy bien, que nos hablaba un poco Andrea, se deben a esto, ¿no? Este periodo de transición en el cual estamos metiéndonos a fondo en este mundo de la virtualidad. Y bueno, ya para finalizar, se nos está acabando el tiempo y es algo muy triste porque a mí me encantaría seguir platicando con ustedes. Pero bueno, me gustaría que nos compartieran un último poema, un poema que pudieran meter a una máquina y que se lanzara al espacio y se liberara así para con la esperanza de encontrar otra civilización. ¿Qué poema nos leerían hasta el momento? O sea, de alguna persona o propio. No, propio. ¿Qué poema le darían a esa máquina suyo y Uy, que se lanzara al espacio a navegar en el wow, vacío? mucha responsabilidad para decidirlo en estos segundos. Lo Mira, sé, lo sé, lo sé. Y lo entiendo. no, les voy a leer uno que tengo por acá. Y ya, pues si esto es lo que llega de la humanidad al mundo, se me hace bastante interesante. Ok. Es el que tenía acá abierto en realidad. Bueno, ahí va. Todas las mujeres tenemos una relación con el maquillaje, nos maquillemos o no, nos gusta mirarnos al espejo o lo detestemos. Todas hemos mirado los espectaculares con anuncios de L'Oreal, la piel sin poros, y hemos escuchado de la supuesta confianza de una mujer que sabe cómo verse en cada situación. Todas tenemos una madre, una tía, un hermano que nos ha dicho, ¿te ves enferma hoy? ¿Estás bien? Que nos ha preguntado sobre el porqué del labial morado o verde o la falta de él. Todas las mujeres hemos pasado por el rubor de la tía para la graduación, por los consejos para vernos más arregladitas. Todas hemos tenido un labial, lo conservemos como un artefacto imprescindible o lo tengamos arrumbado en un cajón, porque decidimos que no, que nosotras no, que nuestra valía no está en vernos bonitas. Todas tenemos opiniones sobre las chicas que se maquillan para salir al súper. Algunas las consideramos diosas, otras las miramos como bichitos raros a las que no les llegó el memo, porque ya Simone de Beauvoir nos contó de la imitación del orgasmo femenino, con las chapas y los labios rojos y los ojos grandes por el delineador y el rímel. Todas tenemos una relación con el maquillaje, nos maquillemos o no, nos guste hacerlo o no, porque a alguien hace mucho en algún lugar se le ocurrió que podía opinar sobre cómo nos vemos y ahora nos toca a nosotras decidir la relación que queremos tener con cómo nos vemos o nos dejamos de ver como una simple deuda a nosotras mismas al mirarnos no solo al espejo, sino tal vez en la parada del bus, en el reflejo de los vidrios de una librería, en el refrigerador del Oxxo, en la vitrina de la farmacia, en nuestra imagen mental de nosotras mismas, en las clases virtuales, en nuestra foto para el CV. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Pasó el camotero, pero se calmó. Ya no fue tan grave. Es parte de, Es es parte parte de la experiencia. Totalmente. Muchas gracias, Mariel. Y gracias por compartir. Fue súper interesante todo lo que dijo Emanuel y lo que dijo Martín. Y ya aquí la voy a parar porque ya está otra vez el camotero ahí atrás. Sí, o sea, realmente les digo, me encantaría seguir ahondando y profundizando en estos temas. Seguramente vamos a tener más charlas, pero pues ahora sí que el tiempo está en en nuestra contra. Martín, ¿qué poema nos compartirías tú? Pues sí, si hiciéramos una cosa como la de Sagan de mandar unos discos de oro como lo del Voyager y alguien me invitara a mandar poemas, que no creo, pero si eso pasara, yo pues compartiría son dos muy breves, este que se llama Foz sobre la luz y es sobre el Observer Effect, hablando como de poesía y ciencia, dice, un murmullo que se haga la luz en el principio de todo y entonces tuvimos ojos y entonces por fin pudimos ver.
Alguien dijo luz y en el océano profundo como una constelación se encendieron todas las medusas. Alguien dijo luz y entonces pudimos ver aquello que sabíamos estaba ahí. Alguien dijo luz y descubrimos que no sabíamos nada. Observer Effect 1. Todo aquello que miramos se transforma por el simple hecho de mirarlo. Es ciencia y magia al mismo tiempo, certeza y delirio en la misma proporción. Y Observer Effect 2. Te miro y algo en la configuración de tus partículas ya no es lo que era. Me miras y algo en la configuración de lo que soy ya no lo es más. Y luego este otro, muy chiquito, que se llama Big Data y dice: todo es pasajero y todos somos pasajeros del mismo vehículo suicida. Nunca confíes en los instintos, baja por favor los codos de la mesa, levanta el rostro y sonríe, no olvides que estás siendo filmado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Y bueno, pues Emanuel, queremos escucharte. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y qué chido escucharlos, Andrea y Martín. Voy a leer este poema que ya ven que, o sea, dicen que no importa cuántas veces o qué tan profundo borres los datos de internet, siempre va a quedar un registro en alguna parte del mundo. Entonces yo creo que ese puede ser un buen símil para la perduración, digamos. Y voy a leer un poema que es el último poema de Los Centros, que es este libro que tengo en mi cuenta de Instagram, y se llama Termómetros. A partir de ahora y hasta nuevo aviso, todas mis acciones estarán cubiertas de una espuma ácida, visible apenas, pero amarga como la espesura de los relojes. A partir de ahora y hasta nuevo aviso, soy el aguijón agonizante de la avispa, su última punzada, un afilado cristal girando enloquecido. A partir de ahora y hasta nuevo aviso, no me atrevo a conocer quién soy realmente, a riesgo de quedarme en el camino ante el relámpago de un dios o en una marea desenfrenada de rasguños. A partir de ahora y hasta nuevo aviso, siento la marca telepática del ritmo en deterioro, cada latido como una explosión fallida que lo seguiré intentando, cada vez otra oportunidad para romper el mundo en la cabeza, nunca un descanso de sismos, ni la abstracción de los caleidoscopios. A partir de ahora y hasta nuevo aviso, mi vida oscila entre las aspas ardientes de una flor electrónica. Aquí está mi reacción de corazón. Muchísimas gracias nuevamente a los tres, Andrea, Martín, Emanuel. Gracias por compartirnos su trabajo, su voz y sus ideas. Y bueno, para ya despedirnos, nada más me queda decirle al público que nos está viendo en este momento que la pregunta de oro para llevarse un libro de nuestros invitados es que nos den el nombre de uno de los poemas que leyeron y quién lo leyó. Así de fácil, así de sencillo, o sea, realmente es un regalo que queremos hacerle. Entonces, las primeras 3 personas que puedan responder esta pregunta, háganlo por favor a través de redes sociales de Twitter y Facebook, perdón, iba a decir Instagram, pero me parece que solo es Twitter y Facebook, de IPN Cultura. Entonces, estamos al pendiente de sus respuestas, el nombre de un poema que leyeron y quién lo leyó. Y no se olviden de que el IPN y el Poli también es cultura. Muchas gracias por acompañarnos.